quizá es un disparo al aire, ¿eh? Pero ¿creéis que la política, la vida pública es consciente de... O sea, nos da la sensación de que sí que decíamos las noticias de, despidos masivos, tal, que se suben al carro por el clickbait, por el miedo, y porque cuanto más miedo, más quiero estar informado para asegurarme de que no me despiden, ¿no? Pero nos da la sensación de que en el mundo de lo político, de lo público, no se está hablando, al menos hablo en el ámbito de nuestro, de España, que es donde estamos viviendo, pero no, que no se habla o que no son conscientes de lo que se viene, o sea, nos da la sensación de ¿Tú qué que... crees? Porque a mí me preguntaron esto ayer ¿En política? y yo Sí, en tengo política, en la vida pública, o sea, tengo la sensación de que Mira, en la vida pública no tienen ni yo tengo la visión puñetera idea contraria no a lo lo necesitan. habitual, ¿eh? No lo necesitan. Bueno, pero honestamente, a ver, esto es un poco polémico, pero ¿qué preferiríais? ¿Una superinteligencia artificial que nos gobernara o todo el sistema político público que tenemos? Si quieres me meto al charco. Antes de meterte en el charco, yo trabajo mucho con ellos, son clientes nuestros y colaboramos mucho con ellos tanto desde el punto de vista de negocio, porque son clientes, como en iniciativas de inteligencia artificial. Y yo, por ejemplo, estoy metido en la iniciativa IAON de Aragón. Entonces, lo que yo estoy viendo es que hay mucho trabajo. En realidad están muy preocupados y trabajan mucho sobre el tema. A nivel legislativo, entiendo. No solo a nivel legislativo, sino a nivel de iniciativas de comprender inteligencia artificial, implantarla a ellos internamente e implantarla a la sociedad. Y vamos a ver muy pronto este mismo mes anuncios interesantes en alguna comunidad alrededor del tema, pero o sea, en general yo sí les veo bastante cosas, sí, sé cosas. Sé cosas que obviamente no puedo contar. No nos va a contar nada. Porque estoy preparando el guión de la presentación, pero eso obviamente no lo puedo contar. Pero en realidad están trabajando mucho más de lo que vemos. Lo que pasa es que la política, en general, desde el punto de vista administrativo, va por detrás y la mayor parte de las cosas que hacen no se ven. Y no lo están usando, que eso me parece positivo, no lo están usando para hacer campaña, pero sí están trabajando mucho. En los últimos 2 años, los dos sectores con los que más he trabajado alrededor de la IA generativa es legal y administración pública. Es bastante curioso. Uh-huh. Que no me lo hubiera esperado. Si me lo hubieras preguntado hace 5 años, no hubiera pensado que ibas a trabajar muchísimo con abogados y funcionarios. Con lo cual, en realidad, yo creo que sí se está haciendo, pero por suerte no se está usando como moneda de cambio de campaña. Ya. Vale. Y por eso no lo vemos. Sí. Bueno, y también un poco por lo que has... Bueno, no sé si lo has dicho o lo he dicho yo, pero también quizá, claro, no van a usar algo como moneda de cambio en campaña porque aún no hay un algo sólido, ¿no? O sea, aún no hay un algo... Puede ser, no lo sé. Ahora, lo de... Y surgió la pregunta... Una pregunta un poco picante. En el marco en el que trabajáis con estas administraciones, ¿está algo metido de Next Generation? No tengo consta. No me consta. No quiero decir no me consta. No quiero decir no me consta, que es una famosa frase y no es esa la cuestión. No. Algo habrá, pero no es especialmente. No es por aprovechar los fondos. Más bien yo creo que se utilizan para lo que son, pero no es por aprovechar. O sea, no veo oportunismo para nada. Sí. Y eso lo digo bastante en serio. O sea, que lo estamos viendo, que estoy recuperando un poco la fe en este punto. Dicho esto, la pregunta de si la IA controlada por el gobierno, que el gobierno controle esto, algún movimiento que estamos viendo en otros países de que las tecnológicas se acercan más al gobierno y tal, esto no lo estamos viendo aquí en Europa. Yo creo que eso no va a ocurrir nunca. Sí, no, bueno, no iba tanto por ahí. ¿No? Ya, lo digo que es como otra vertiente. Sí. Y no lo veo. Yo sí veo más o menos preocupados a nuestros políticos por esto y haciendo iniciativas que no son tan visibles como deberían, probablemente. Hombre, yo creo que si se pusieran manos a la obra de solo con simplificar un 1% la burocracia de este país, te vas a sorprender dentro de poco con esto. Pues ojalá estas cosas que no puedes decir pasen de verdad, porque es horrible. Yo tengo muy poca fe en el sector público en general. Yo espero que de verdad haya algún cambio y no se quede en agua de borrajas o en algo que sea puro marketing político. Hace poco vi que cambiaron la web del INE y se ve que es una página hecha con cloud. Que no sé si habrán hecho ellos, porque muchas administraciones públicas lo que hacen es contratar consultoras que les hacen el trabajo. Claro. Un funcionario tiene que hacer una tarea, no las hacen
y contratan a gente de PVC. Esto no lo sé porque sea... Pero no es tan así como no lo hace y contrata Claro, es que de no fuera. podemos rajar en plan, porque claro, está el que sabe del tema, ¿entiendes? Entonces no, No, podemos, bueno, no podemos soltar que- aquí. O sea, esto no es porque yo no lo sé de primera mano. Es por lo que me cuenta gente que trabaja en estas consultoras. De decir, mira, es que yo trabajo con este funcionario haciendo problemas que además son fáciles de resolver, nos están pagando un pastón y el funcionario se limita a decirme, haz esto o haz lo otro. Pero, palabra suya, o sea, no es mía, ¿eh? Les estamos haciendo el trabajo a ellos. Sí. Que luego igual, claro, yo aquí te hablo un poco más en el sector consultoría económica, consultoría financiera, luego igual en temas tech y tal funciona diferente, ¿no? Pero oye, si la administración pública se adapta, y que yo creo que es lo que tiene que hacer, porque también te digo que es que a veces veo unas cosas que del sector público. ¿Cuántas veces he ido yo a un sitio, no sé, a la agencia tributaria, los veo con un ordenador con Windows? Ahora ya no tendrán XP, espero que no tengan XP. Tecnología hace 20 años, espero que no. Digo, No tienen. Fue una maravilla. Sí, duró mucho justo porque era muy robusto. No. Yo diría que, o sea, si entrar en la parte polémica, la administración pública tiene un problema de productividad y de burocracia. Porque el sector tiene una complejidad añadida que no es fácil. Solemos decirlo de estos trámites son muy complejos. Si intenta hacer todo un trámite generalizado que funcione para toda la población, en todas las comunidades, no es nada fácil. Entonces, pensemos que la inteligencia artificial, resolver eso es de las tareas fáciles. O sea, el caso de me gustaría hacer esto, explícame el trámite, que ahora es muy difícil porque tienes que ir tú a la web, buscar el trámite, entender el lenguaje administrativo, que tiene que ser administrativo, no puede ser de otra forma porque tiene que ser preciso con las palabras. Entenderlo ya es un dolor para cualquier ciudadano. Luego ejecutar y rellenar el trámite, ya no quiero ni contarte. Son dos tareas que la IA resuelve de forma súper fácil. Entonces yo creo que lo vamos a ver enseguida. Y no ha sido antes porque la propia velocidad de la administración pública y de las empresas no lo está siendo. Tampoco lo estamos viendo mucho más rápido en el sector privado. Mira, con lo cual tened fe que se va a simplificar mucho la relación con la administración. Yo esto de España, la burocracia de España, es algo que siempre he escuchado. Sí. Yo solo había vivido lo que era España y había vivido cómo era hacer una matrícula en la universidad. Había vivido igual algunas cositas así, pues como mi madre necesitaba un permiso para abrir su peluquería, no sé qué, un follón. Bueno, renovar el DNI no puedes pagar con tarjeta. Pero, Sí, bueno, ahora da ya lo han igual. puesto, pero también me pasó. Hace 2 años creo que era. Y te lo echaba en cara como si tú fueras el gobierno, ¿sabes? Sí, la culpa. Yo renové mi DNI hace poco y pagué con tarjeta. Sí, ahora ya lo han Hace puesto. poco, hace Vale, poco. vale. Ahora ya lo han puesto. Vale. Pero claro, yo la gran luz la vi en Estonia. ¿Ah? Te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner 2 ejemplos. Primero, cuando me fui a sacar mi tarjeta Estonia para constituir nuestra empresa. No, para constituir no. La empresa ya existía, yo me uní como socio. Yo envié un mail a la administración estonia y tardaron en responderme 4 minutos. 4 minutos, ¿eh? Mientras tanto estaba teniendo yo otro proceso, porque yo soy autónomo, otro proceso con creo que la Seguridad Social. Y llevaba 4 meses pendiente de que me respondieran un mail. Ese fue el primer shock. Segundo shock. Bueno, hay muchos shocks. Es que Estonia es un país muy maravilloso por el tema de la burocracia. Prácticamente lo puedes hacer todo desde una aplicación. Te puedes hasta casar con una aplicación. Oye, me he casado, clic. Literal, tal cual. Vale. Tal cual. Te puedes divorciar. Es una maravilla. A ver, sí, no, me refiero al papeleo, no a casarte. O sea, No a divorciarte. me refiero al papeleo. Casarse. Sí, casarse. Hombre, te casarás en la iglesia o si no es católico no te casas en la iglesia, pero me refiero... Hola. Claro, o sea, lo que es el papeleo lo haces con la aplicación. Ahora mismo hemos constituido 2 nuevas empresas que son 2 filiales de nuestra empresa, una en Estonia y otra en España. Vale. España es una productora audiovisual que además trabaja para otros clientes haciendo piezas y tal. La de España creo que hemos estado, no sé si 6 o 8 meses para montarla. Tiempo medio. La Estonia hemos estado, creo que son 3 semanas. Y porque había un problema que dependíamos de un socio que nos pasase datos, que no sé qué, que si nos hubiese constituido en una semana. Objetivo, David. Yo creo que supone de manifiesto, y volviendo al tema de la IA, porque no sé cómo hemos acabado hablando de casarme en Estonia con una app, pero Ahora os digo por qué hemos llegado ahí. Volviendo al tema de la IA y la administración pública, yo creo que uno de los problemas en Europa
no es tanto la regulación que se habla de en Europa, no innovamos por la regulación, es la burocracia europea. En realidad, la regulación europea alrededor de la IA permite mucha innovación. Lo que lo mata es la burocracia en general. Sí. Bueno, pero Estonia también es Unión Europea. Ya. Ellos van muy avanzados, muy avanzados. Y más joven y van a otros ritmos. Bueno, hemos acabado ahí porque, o sea, todo esto en realidad del sistema público quería... La pregunta de fondo que no he llegado a formular es ¿qué creéis que... O si decís no hay problema, ya está. ¿Qué no delegaríais nunca a la IA? O sea, ¿qué diríais? No, esto es como... O sea, claro, al final... porque, a ver, necesitaremos una regulación, ¿no? Y al menos por lo que es el libro que te os decía antes del nuevo contrato social, decía que hay unas directrices de leyes en Europa, Unión Europea, de supervisión humana, programación robusta, respeto a la privacidad, transparencia, respeto a la diversidad, no discriminación, bienestar social y ambiental y trazabilidad y responsabilidad. Claro, eso es un temardo, la trazabilidad y la responsabilidad. Claro, el tema es... ¿Queréis, o sea, qué límites para vosotros serían impepinables para la IA? En plan, oye, mi información, yo qué sé, clínica, personal, mi intimidad, ¿sabes? O al final es, oye, si ya que va a impregnar toda mi vida, sin límites, que lo sepa todo. No, yo creo que tiene que estar perfectamente compartimentado y securizado qué comparto y con quién y dónde. Y esto lo estamos viendo mucho en la IA empresarial. Claro, si vamos a la IA más de consumo, pues al final usamos todas las herramientas gratis y se va quedando nuestra información por ahí. Vete tú a saber dónde acaba. En las IAs empresariales, la información no sale de la empresa. O sea, yo trabajo en Microsoft, comparto todo con Copilot, tengo mi suscripción de Copilot de Microsoft, yo comparto todo con Copilot, eso no sale de la empresa. Nuestros clientes tienen su IA y no sale de la empresa, con lo cual, digamos, la parte de privacidad está protegida en tanto en cuanto tú contratas una IA, configuras bien la seguridad y la privacidad, que en el caso de las empresariales está resuelto, y no sale de ahí. Y yo decido que comparto. Entonces yo creo que el único problema es el usar IAs gratuitas de consumo masivas para temas que deberían ser confidenciales sin saber, que eso es de nuevo, me falta conocimiento de las opciones de configuración, sin saber. Y luego, asumiendo que ya le doy datos y ya estoy seguro, ya sé qué datos le doy y cuáles no, y sé que mis datos médicos se los daría a una IA médica que no salgan de ahí y tal, ¿qué delegaría a la IA y qué no? Y ya más a nivel macro social. Yo diría, no delegaría a la IA las decisiones entre seres humanos. O sea, que la IA investigue un crimen está muy bien, pero que decida qué está ocurriendo tiene que ser un humano. Como la peli esta. Bueno, la de No Mercy. Sí. Y en general, toda decisión... ¿La habéis visto? ¿La de No Mercy? No, todavía no. Sé que No Mercy, no sé. Sí. Os gustará. O sea, la idea es que... digo todavía no porque la tengo ahí pendiente. O sea, la idea es que al final, igual que en el mundo de la empresa se suele decir que no puedes delegar a la IA, tienes que delegar todo lo que puedas, pero no puedes delegar la responsabilidad, la idea es que no hay que delegar las decisiones. Entonces, tiene que haber siempre un humano verificando, lo cual significa que el humano va a ser el cuello de botella. Claramente vamos a automatizar tareas y no automatizaremos más porque no habrá capacidad humana para verificar. Claro. Pero en el lado de social de la administración pública, yo creo que tiene que ser impepinable la verificación humana en toda decisión. Sí. Claro, es verdad que con esto, porque yo mismo, hasta que estaba pensando en esta tertulia y me he sentado a ver temas, a leerme el libro de La Torre, claro, yo mismo tengo prejuicios o sesgos que para vosotros, claro, vosotros porque estáis metidos y sabéis el tema, ¿vale? Pero quizá pensaréis que soy tonto, pero claro, para mí, y creo que puedo representar a mucha gente, espero, claro, yo pienso en IA y a veces la gente puede pensar como lo típico de el móvil te espía, la cámara te graba. Claro, es que he hablado de un viaje a Honolulu y ahora me salen solo anuncios de Honolulu, que a veces puede parecer... ¿Eso se ha disparado en los últimos meses o soy yo? Que solo me sale en YouTube publicidad de lo que hablo en casa con mi mujer y mis hijos. Es probable... Bueno, últimamente es verdad que yo cualquier aplicación que hablo, al menos que abro en las últimas semanas, me pedía un nuevo consentimiento de algo. Seguramente hemos aceptado cosas que ok. Pero sino que, que cuando has hecho lo de compartimentar he pensado, jope, claro, que es que... porque yo ahora buscaba la IA generativa, la IA razonante, la IA agentiva, que dice que esta de agente que es más para transacciones económicas y tal, claro. Entonces, yo creo que ahí es clave lo que decís de la necesidad de entenderlo,
de entender qué es esto. Entender a quién le estoy dando los datos de mi tarjeta para que me haga la compra. Y sobre todo entender la necesidad de formarse y aprender de qué es esto realmente. Oye, que si yo le pregunto a ChatGPT qué hacer de cenar, no significa que le esté dando mis datos. Que si yo, o sea, que hay distintos y que está bien trabajado y bien compartimentado por lo general. O sea, digo que creo que es muy importante, o sea, que no pensar que la IA es esto que a mí ni me viene, porque podemos pensar que eso, podemos caer en lo que a mí me pasa, que para mí, ya te digo, es todo lo mismo. Yo no, hasta que me he puesto a formarme y a leer un poquito para preparar esta conversación con vosotros, honestamente, para mí era todo ChatGPT y variables. O sea, no me había caído en la generativa, la agentiva, la razonable, la súper. Sí, y luego piensa lo que decimos, que esta tecnología no es neutra, que la empiezas a usar para todo, de repente te vuelves dependiente, de repente... Ahora los modelos las aplicaciones tienen memoria de los modelos. Entonces, ChatGPT se acuerda de lo mío, con lo cual me trata como yo quiero que me trate, con lo cual me vuelvo más dependiente aún. Entonces, eso hay que conocerlo, porque si no pasa que de repente soy cautivo de esto. Y no sé muy bien cómo me he hecho demasiado dependiente de una determinada app, ¿no? Porque la tienen tuneada para que sea más condescendiente contigo, para que te dé más la razón. Eso pasa con las de consumo, con las empresariales no, pero es un tema que es importante. Y efectivamente yo creo que puede pasar lo que dices tú, que la uso para todo y de repente un día no me doy cuenta y tiene datos míos que yo no sabía que le había dado porque como parte de conversaciones lo ha deducido de mí. Es una cosa muy, muy, muy curiosa que ya ocurre, ¿no? O sea, ya ocurre que en Internet hay muchos servicios que detectan datos tuyos que tú no has dado por patrones. A qué horas entras, entonces saben dónde vives, por dónde te mueves, si tienes puesto los servicios de ubicación, entonces detectan patrones de comportamiento. Si vas habitualmente a un hospital, se puede deducir que tienes una determinada enfermedad, lo cual es un dato privado, ¿no? Sí, entonces eso con la IA pasará porque toda esa compartición de datos se va a convertir en conversaciones naturales. Si le vas a preguntar todos los días sugerencias de cena, el propietario de la aplicación, si usa esos datos, sabrá si eres vegetariano o no, por ejemplo, que igual es una cosa privada, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer las opciones, cerrar la privacidad, configurar bien que el modelo no aprenda de tus datos, pues entonces se los queda y este tipo de cosas. Bueno, pero también, o sea, yo no sé hasta qué punto, o sea, tampoco vería mal, o sea, que planteaba este hombre, ¿no? Que al final, si tú te llevas con tu propio chat o con tu propio bot o con tuya y la alimentas y te das a conocer y te acaba conociendo e incluso le puedes consultar, a veces puedes, oye, evidentemente hay ciertas cosas, sobre todo, pienso, la profundidad psicológica de la persona, que a veces lo que necesitamos es hablar, es que ser escuchados, y también hay cosas que actualmente yo creo que la IA no puede suplir, que es el contacto. Bueno, o sea, que yo puedo decirte todos mis síntomas, pero tú me ves y ves cuando estoy hablando, pues ves cosas, sientes cosas o percibes cosas que aún no estamos en ese punto, ¿no? Pero que quizá llegará un momento en el que, bueno, en el que acudamos a la IA con naturalidad, con... Bueno, sí. Sí, nos conocerá y será muy personalizado. Yo creo que funcionará muy bien y no lo veo un problema siempre y cuando sepamos lo que estamos haciendo. Yo creo que para mí ese es el punto, tenerlo claro, ¿no? Yo uso varias IAs, obviamente, y las tengo compartimentadas. A la personal, que pago una suscripción y la tengo muy bien configurada, no le doy nada de trabajo. No sabe nada de mi rol en Microsoft, ni por supuesto tiene datos. Y las cosas personales no lo hago con la de Microsoft para que no se me líe, y no, aunque sean cosas que no tengan importancia dentro del trabajo, para que no se líe y mezcle temas, ¿no? Entonces, eso lo único que hay que hacer es conocerlo. Es conocer la diferencia entre el horno, el microondas y la nevera. Para no meter, acabo de hacer una comparación que no viene al caso, pero bueno, en verdad tiene sentido. Sí, sí. Claro, porque yo no, si quiero enfriar la bebida, no la voy a meter en el horno. Sí, y si quiero calentar la sopa, no la voy a meter. No calienta igual el horno que el microondas y hay que conocerlo. Claro, no, para mí es perfecto ese ejemplo, de verdad. Quiero conocer. Entonces, simplemente conocerlo. Porque además hay muchas IAs y hay muchas herramientas, hay mucha noticia tremendista de ahora esta IA lo rompe todo y tal, y no es tanto. Y sí. Conocimiento, hace falta más cultura sobre. Y también, o sea, no sé si está relacionado con lo que has dicho antes de la paradoja esta, pero que para mí yo pienso, si ahora estamos ganando más tiempo, o sea, si esto nos va a permitir ganar más tiempo, y a veces podemos caer en el pesimismo de, nos vamos a deshumanizar,
nos vamos a perder. Pues yo creo que, siguiendo lo que decías tú antes, oye, si voy a ganar tiempo, ¿vale? Que, o sea, ok, podemos ganar en productividad y tal, pero yo creo que es el mejor momento del mundo para ganar en conocernos, en profundizar, en formarnos, en no solo formarse en IA y en conocer el mundo, sino también en lo que nos hace humanos, en el pensamiento, bueno, en ética, en moral, en todo, también por lo que hemos hablado, porque al final, o sea, esa IA va a ser programada por alguien, esa IA, o sea, digo, no todo... Es que ya sé que hago mucha referencia a la torre, pero la verdad es que me gusta mucho cómo habla. Él hablaba de que a veces, claro, podemos pensar en Skynet, de Terminator, o en mil ejemplos, ¿no? de la IA que siempre quiere acabar con la humanidad. Y él decía, eso es porque ponemos nuestras peores pasiones reflejados en la, Sí. en la inteligencia artificial. Y a veces es, oye, pues quizás el momento de, en lugar de centrarse en lo negativo o de las pasiones negativas, pues oye, sacarlo mejor, formarse como nunca, tener diálogos sobre, sí, o sea, quizá hay que hablar sobre ética, sobre el sentido, sobre, no sé. Esto O es sea, naturaleza humana, ¿eh? Yo creo que, y lo veo mucho con nuestros canales de YouTube, hmm, un vídeo hablando sobre algo malo, normalmente se va a ver siempre más que un vídeo hablando sí, sobre algo bueno. sí, tal cual. ¿Por qué? Genera atención, Atrae, no sé por cortisol qué. tóxico, Porque yo creo que supervivencia somos primaria. pesimistas por Sí, naturaleza, somos Sí, aversos al riesgo por naturaleza. O sea, yo porque tengo esta cabeza más cuadriculada a nivel económico y cuando veo la IA, enseguida veo la palabra oportunidad. Pero lo que ve la gente es peligro. claro. Y peligro llama más, con lo cual tal. Pero yo, y como creo que estamos cerrando, me parece maravilloso, así un poco como conclusión, debatir un poquito sobre el sí, tema. Hay toda una teoría de pensamiento que muy moderna, no digo filosófica ni nada, que dice que justamente la IA nos va a hacer más humanos. Y me parece muy interesante y escuchándola, pues digo, pues tiene buena pinta, porque efectivamente, al automatizar mucha tarea mecánica, vamos a dejar de preocuparnos de esa. Y al ser tan lenguaje natural, tan empático, simulando perfectamente, pues al final vamos a ser mucho más humanos. En el futuro habrá mucha menos herramienta, pantalla, probablemente que tocar teclado y mucho más que hablar entre nosotros y con IA también, ¿no? sí, o sea, sí que es verdad que, o sea, yo quizá venía un poco también, o preparando el tema, pensaba al principio, estaba más en el barco de eso, perder la humanidad, ojo con esto, ojo con, bueno, con perdernos, pero ahora, conforme avanzaba la conversación, os iba escuchando ejemplos, no sé qué, yo pensaba, jo, es que en verdad, quizá el hecho de que la revolución sea de arriba, lo que decíamos, ¿no? De que había una revolución industrial, una revolución de lo que sea, pues la revolución intelectual, que es de lo que pende todas las grandes revoluciones, pues quizá nos permite redescubrirnos y empezar bueno, oye, pues aprender a decidir, porque claro, o sea, siempre hay dos opciones. Oye, si delego todo mi ser y todo lo que soy en la inteligencia artificial, pues yo me voy a quedar en nada. Ok, pero eso puede pasar con la inteligencia artificial y puede pasar si vendes tu alma a un empresario terrible o no terrible o al diablo o a ti mismo, ¿no? O sea, lo que tú quieras, pero eso que también es lo que tú dices, yo creo que es efectivamente, o sea, estoy muy de acuerdo con esa idea de que es la oportunidad de redescubrir nuestra humanidad. Y de Porque volvernos más humanos. sí, porque es que es verdad que estamos en un momento de hiperproductividad, de todo ya inmediato, y que luego hay cosas que seamos honestos, o sea, que es que vamos a querer y necesitar el contacto humano. Y, o sea, no sé, o sea, el mismo la gente me preguntaba, ¿no? Cuando estaba de repartidor de Amazon, me decía, no, pero esto con los drones os vais a quedar sin trabajo. Yo pensaba, mira, solo de una estación, de una población, de una sola estación que no te digo ni la comunidad autónoma, que atendía una comarca, al día quizá salían de ahí de esa estación en la que yo repartía, no sé, 500.000 paquetes en un día o 100.000, 200.000. En un día, una comarca, digo, te imagínate. No quiero Se ver el taparía la cielo. luz del sol, No ¿sabes? quiero ver el cielo O lleno de sea, drones, así. exacto. O el cortar el pelo, o no sé, o sea, hay muchos trabajos. Claro, yo honestamente yo pensaba, jo, Y una cosa de la que no hemos hablado es el colapso demográfico en todo este marco. a ver. Es decir, vamos a ser cada vez menos gente. Y a mí me tiene muy preocupado el colapso demográfico, porque además no tiene fin de momento. ¿Cómo eres ese melón, Oscar? No, pero porque está muy relacionado. Está bien, sí, No, sí. a ver, sí, totalmente de acuerdo, porque es verdad que se está envejeciendo mucho la población
y cada vez hay menos nacimientos. Bueno, es que y entre medio está habiendo una revolución de estamos yendo a tasas de fertilidad de 1, es decir, de 2 personas va a quedar una. Y si tú extiendes esto durante varias generaciones, es dividir por 2 la población cada X generaciones. ¿Cuántos millones de personas hay en España ahora? ¿Cerca de 50? Creo que sí. Siguiente generación, cuando hayamos muerto todos, 25. Siguiente, 12 y medio. Siguiente, 7, la población de Cataluña. Bueno, por eso, a ver, también es verdad, intentando ser optimistas. No, es verdad que si Dios quiere, joder, pues sí, por ejemplo, los trabajos más pesados que requieren más tiempo, y se mejora el sueldo, se mejora la economía, se mejora, uno tiene más tiempo, oye, quizá pues o sea, también se puede Quizá ser... tengamos más hijos, ¿no? Claro. O sea, me refiero a eso, quizá, oye, puedo atenderlos más o mejor porque vale la pena ahora, porque el mercado ha mejorado, porque hay más oportunidades laborales. O sea, honestamente, yo no creo que a peor podamos ir. O sea, porque estamos en un punto de que antes os he preguntado, ¿por qué ahora la IA? Y tú me has dicho, por el momento tecnológico, tal. Claro, pero también es verdad que es que si no llega a ser por la IA, que te diga, al menos es ilusionante, porque estamos en un momento de estrés, de hiperproductividad, de ansia, de toda inmediatez, todo ya, todo. Que dices, colega, o sea, paremos un momento. Y quizá, paradójicamente, la IA nos permite parar un momento. Ayude, ¿no? Lo que vino como herramienta de productividad para producir más nos ayude a trabajar más tranquilamente. Sí, y en relación al colapso demográfico, que tampoco es por ponerme catastrofista. No, pero es un hecho, es verdad. No, y esto lo comentaba haciendo referencia al mismo, que decía, los grandes retos de la humanidad son 2, decía, la adaptación de humanos y máquinas y la convivencia entre viejos y jóvenes. Pero también es verdad que, honestamente, no son los grandes retos de la humanidad de ahora, son los de siempre, porque al final estamos hablando de una generación pasada, una nueva, y luego humano y máquina, sea máquina, herramienta o lo que sea. Pero el colapso demográfico no lo veo tan... O sea, que sí, ahora la implicación más directa es muchas más personas ancianas o jubiladas que jóvenes, problemas fiscales. Eso es un melón enorme. Pero ese no es el más preocupante para mí. Me parece una puñeta. Por supuesto que nos tengan que hablar a impuestos para poder mantener el sistema, pues porque no se pensó en su día hacer uno sostenible. Pero ese es el menor de los problemas a mi juicio. O sea, yo el problema que veo es la reducción de la población a ritmos acelerados. Primero por una cuestión existencial, ¿no? Oye, si no arreglamos esto de no tener hijos, ¿qué va a pasar con la humanidad? Porque es que dividir en un factor del 50% cada generación es una barbaridad, es una locura. Es una locura. Nunca pasó en la historia de la humanidad eso. Bueno, yo supongo que llegará un momento que se irá estabilizando, ¿no? Pero es verdad. No está pasando eso. El caso creo que es el de Corea del Sur, ¿no? Que hay ciudades ya donde no hay suficiente población para ofrecer los servicios básicos. Claro. Entonces acaban siendo completamente abandonadas. No tanto porque deje de haber gente en la ciudad, sino porque los pocos que quedan se tienen que ir porque no hay servicios básicos, porque no hay gente trabajando en ello, ¿no? Claro. Y eso yo creo que ese es el verdadero problema, ¿no? Porque luego lo de que lleguemos a 0, que con eso que has hecho en las generaciones... A 0 no llegaremos porque... Llega un momento que sean 8, 4, 2 y no quede nadie... No, eso no pasará, obviamente. Antes de llegar a 0, que yo también creo que no pasará y no pasará por un motivo. Es que curiosamente... Es que tú vas a repoblar, ¿no? No, espero contribuir a la población, pero... El problema de verdad es que el colapso demográfico está muy íntimamente ligado con que cada vez somos más ricos. La gente, cuanto más rica es, sí, tiene menos hijos. Por A, por B, por C, la realidad es que ahora mismo no sabemos exactamente por qué la gente tiene menos hijos. Hay hipótesis que si precio de la vivienda, que no va por ahí. No va por ahí. Que si coste de oportunidad, es decir, yo antes pues trabajaba de una cosa, no tenía ofertas de ocio, pues mira, como me aburro y no tengo nada que hacer, tengo hijos. Coña, pero... Eso se lo hemos oído a nuestros padres, los de mi generación, y yo ya tengo 50 y pocos, que es hemos una oído coña, a nuestros pero que es padres, sí. De cuando yo era joven no había que gastar dinero, claro, por eso no gastábamos y todos tenían casa y muchos hijos. Claro, no me podía ir de viaje a Bali como se va todo el mundo. Y no me compraba un iPhone al año, ni tenía 27 canales de televisión. Otro argumento, carrera profesional de la mujer, otro melón, pero que también puede ser una explicación. La cuestión es que a más ricos somos, menos hijos tenemos. Entonces, y vivimos en una sociedad de abundancia. La sociedad es cada vez más digital, con el mundo de la IA más, y el mundo digital es un mundo de abundancia digital. Y no es el tema, pero también os digo, eso no genera ni felicidad ni satisfacción.
Porque creo que estamos en el momento de más, bueno, problemas de salud mental, medicación, rupturas familiares, bueno, pero da igual. Eso Ese es algo que, ese es algo es que, otra que tertulia. cuando llegas a una cierta edad lo tienes claro y efectivamente más no te hace más feliz. Sí. Tal No, cual. no llena más. Eso está Sí, sí, sí. clarísimo. Yo espero Más al menos no te que hace la más IA feliz. colabore a, oye, si tienes más tiempo libre porque es más productivo, puedes trabajar menos Es que yo horas. estaba pensando, tío, imagínate que se crea la superinteligencia artificial que tú puedes pensar, jo, qué miedo, nos va a dominar. Bueno, pero si lo piensas, una superinteligencia artificial diría, oye, me interesa que los humanos sigan viviendo Vamos a arreglar para esto. mantenerme. O sea, la IA no Entonces, llegará al mundo Skynet de decidir, por nosotros no llegará, porque al final en el fondo es una herramienta que usamos. Entonces, en realidad será algún humano que le dé al botón que no debe porque tiene mala leche. Luego hay alguna paradoja ahí, lo del clip, la fábrica de clips, no sé si lo habéis oído, ¿no? Lo de que el problema que la IA nos acabe destruyendo no es tanto porque quiera hacer lo que no querrá ayudarnos, es porque tenga un objetivo. Y lo de la fábrica de clips es un ejemplo que se decía, si tú instruyes a una IA para que fabrique clips, la IA podría acabar acabando con los recursos del planeta para fabricar más clips. Entonces, acabaría con nosotros, no porque quiera acabar con nosotros, porque tiene el objetivo de fabricar más clips. Y fabricando clips, acabaría con los recursos materiales del planeta, ¿no? Entonces, más bien podría ser algo así, más tipo accidental, sí, pero tampoco tiene pinta, porque en realidad siempre podrás apagar el data center y ya está. O sea que sí. tampoco... Meter una bomba. Si de repente hay una guerra. Tiras del cable, lo que hemos hecho en los juegos online toda la vida. Cuando te va mal la partida, tiras del cable y ya está. Sí. Eran muy traumáticos en el Call of Duty. Bueno, ¿cómo podemos acabar esto? ¿Cómo cerramos todo esto? ¿Cómo cierras Skynet con el colapso demográfico? Con la IA nos hace más No, humanos. a ver, yo creo que la clave de todo lo que estamos hablando y es, bueno, que todo pasa por uno, o sea, no vale la pena, creo, no vale la pena perderse en el miedo a Correcto. lo desconocido o a lo grande o al cambio, porque, o sea, lo único, o sea, con todo es cambio, la vida es cambio, o sea, si algo define la vida es que es cambio. Uno, es que la manera de vivir es conociendo todo, conociéndote y conociendo dónde estás. Aquí lo que estamos sacando a la palestra es el tema de la inteligencia artificial, que no es un tema anecdótico, no es una moda, no es... O sea, es coger la rueda, el fuego, el coche, el teléfono, el telégrafo, la imprenta, todo y elevarlo a la máxima potencia. Lo que la resolución a eso es formación, formación y formación para conocer todo ese entorno y sobre todo para una vez lo conozcas, no olvidarte a ti, no olvidar la humanidad, no olvidar la ética, la necesidad de formarse, de ganar criterio, de no caer en la superficialidad. Hay cosas súper positivas en todo lo que hemos hablado. Sí, parece un gran cierre. Sí, de hecho yo diría, veámoslo todo como todo positivo, lo único que puede generar miedo o resistencia es el cambio y lo único es que el cambio va a ocurrir más. Y efectivamente dices tú que la vida es cambio, pero hay mucha gente que vive con poco cambio o que la estabilidad da una tranquilidad y lo que tenemos que asumir que eso va a cambiar y simplemente hay que asumir e intentar liberar la resistencia al cambio y dicho esto entonces veámoslo como oportunidad. Sí. Yo antes de que dijeras eso iba a decir, me quedo con una palabra que es oportunidad y no miedo en absoluto. Completamente. O sea, una cosa está clara es que pensar requiere tiempo y muchas veces no lo hemos tenido y yo creo que esto nos puede dar la oportunidad de pensar más que nunca y que es verdad que últimamente o si se entiende mal la IA, pues podemos caer en el peligro de que la velocidad sustituya la profundidad. Y bueno, pues eso, que no dejemos de cuidar la profundidad y de formarnos y de aprender sobre esto, ¿no? ¿Habéis estado bien? Buenísimo, sí, pues muchísimas gracias. Sí. Pues oye, David, Óscar, gracias. Nos vemos el domingo 12 de abril a las 7:07 hora española En el directo, efectivamente. Sí, en el directo para entender más y profundizar en esta formación. Y nada, mil gracias, David. A Mil vosotros. gracias, Óscar. A vosotros. Si te ha gustado este corto, tienes la entrevista completa en pantalla y en nuestro canal. Muchísimas gracias.